Qué bueno que usted está con nosotros. Bienvenido al programa de hoy y para realizarlo me acompaña César Gómez y el distinguido profesor don Samuel Pagán. Bienvenidos al programa de hoy. Feliz de estar aquí con ustedes, disfrutando de estos temas que nos ocupan y nos desafían. Y en esta ocasión vamos a hablar, César, de un tema del Apocalipsis. Tú llevaste esta clase en el seminario, ¿no? A ver, sí. Cuando se habla de Apocalipsis, ¿qué te evoca este nombre? Bueno, cuando estamos hablando de Apocalipsis, usualmente el pensamiento son los acontecimientos del fin del mundo. Pero el asunto va mucho más allá, obviamente. ¿Y cuál es el más allá, César? Bueno, tenemos... No has ido todavía, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, el libro de Apocalipsis obviamente que encierra verdades que tienen, que hablan más allá de las cosas acerca de la escatología, ¿no? Que es la ciencia que estudia todo lo pertinente al fin del mundo. Pero también estamos hablando de persecución de la iglesia, estamos hablando de un mensaje de esperanza en un momento específico para la iglesia. Hay una serie de figuras, de símbolos extraordinarios que obviamente dependiendo de la postura que tenga la persona, pues va a interpretarlo de esa manera, ¿no? Samuel, nosotros sabemos que este no es el único, el libro de Apocalipsis no es el único. Que la literatura apocalíptica es un fenómeno que surge en el PI, en el período intertestamentario. Primera pregunta, ¿por qué por qué el Apocalipsis de San Juan y no otros apocalipsis? Porque hay muchos. Sí. Mira, lo primero que le voy a decir es que la literatura apocalíptica, como muy bien dijo nuestro colega acá, es una teología de esperanza. Y la teología de la esperanza es una respuesta a la sociología de la desesperanza. Cuando la gente pierde la esperanza en las instituciones gubernamentales, las instituciones políticas, las instituciones militares, que se supone que le den albergue, que lo apoyen, cuando la gente pierde eso, entonces comienza a pensar por eso el en PI, alternativas. Porque el país, pero pregunta, ¿por qué la de Juan y no las otras? Bueno, porque Juan es parte de una escuela en el Nuevo Testamento. Hay otros apocalipsis de la época del Nuevo Testamento. Por eso pregunto, ¿por qué el de Juan y no otros? Porque Juan es parte de la escuela juanina que incluye no solamente el Evangelio de Juan y las cartas de Juan, sino el Apocalipsis de Juan, quizá escrito por diferentes autores, pero la misma escuela que tocan el tema del Apocalipsis como esperanza a los cristianos en momentos de una persecución. O sea, otros apocalipsis no tienen ese tema. O sea que es posible que haya una cuestión documental ahí con el Apocalipsis de San Juan. No necesariamente él es el padre literario del... La redacción del libro parece que es compleja. Cuando uno ve el libro de Apocalipsis, los primeros 13 capítulos, uno los ve en un estilo de griego, que es diferente al capítulo 14 en adelante. ¿Cuáles serían las secciones? ¿Del 1 al 13 y del 14 del al 22? 1 al 3, mira, son primero del 1, 2 y 3, 4, 13, 14 al 18, 19 al 21. Esos son los segmentos mayores del libro, pero además uno nota que la segunda parte del libro, quien escribió el griego tenía el hebreo como su lengua o el arameo como su lengua madre. Por eso es que uno ve que el griego de la segunda parte de Apocalipsis... ¿Dónde comienza la segunda parte? El capítulo 14. Es como este servidor tratando de escribir en inglés, ¿no? Claro. Escribo en inglés, pero el que sabe inglés se va a dar cuenta que ese no es mi idioma original. Claro. A ver, César, ¿A, pre o post? Milenialista. A ver, porque el Apocalipsis... O los tres. O los tres. El Apocalipsis se puede interpretar o en el pasado, o en el futuro, o después del asunto. A ver, ¿cómo? O nada, ninguno ni otra cosa. Ninguno de las anteriores. No, yo creo que cuando estamos hablando, y obviamente en este caso hablo meramente como un estudiante de la escritura, cierto que todavía estoy en un gran proceso de aprendizaje, cuando uno analiza, yo diría que los tres, no hay una palabra definitiva cuando estamos hablando del libro de Apocalipsis. Yo diría que los tres. Ok, Samuel Pagán. Mira, el libro de Apocalipsis es una literatura singular. Pero ¿cómo interpreta Samuel Pagán el libro de Apocalipsis? Yo en mi libro lo que hago es explicar cómo se ha interpretado y presento una alternativa. ¿Cuál es esa alternativa? ¿Cómo se llama? Lo que yo le estoy diciendo es que se llama teología contextual.
Yo lo que estoy diciendo para cuando leen el libro de Apocalipsis es que nosotros tenemos que descubrir cuál fue el mensaje original para poder hacer el salto hermenéutico y aplicarlo el día de hoy. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis se escribe en un momento de dolor y persecución, que es un tema de la esperanza. Años 96, 99 Claro. de nuestra era. Ese tema de esperanza yo lo puedo predicar el día de hoy. Domiciano era el emperador. en ese Claro. Entonces, momento. yo lo que le digo a la gente es que, mira, en el mar de cristal nadie se va a ahogar. En las calles de oro a nadie van a asaltar. Yo lo que quiero es, yo no tengo problema en el más allá. Yo quiero interpretar el libro de Apocalipsis para Aquí. el más acá. De forma tal que los predicadores y las predicadoras puedan utilizar el libro de Apocalipsis. Sí, pero puedan enseñar. cuando enseñamos a un chico Apocalipsis 13, ¿cómo vamos a interpretar la bestia? Exacto, porque lo vamos a interpretar en el futuro o en el pasado. Hay que interpretarlo desde su contexto histórico. A ver, y uno de los detalles ¿cuál es el contexto histórico? Uno de los detalles 13:1? del libro de Apocalipsis es que por la naturaleza de la persecución, los libros de Apocalipsis se escriben en lenguaje figurado. Sí, el lenguaje simbólico es la característica. Es fundamental. Entonces, los números son figurados. 7, 40. Los colores son figurados. Las imágenes son figurados. La bestia, el 666, los 10 cuernos, un cuerno más pequeño. ¿Qué significa en la simbología judía el 666? Es una forma, es más cristiano. El 6, el 7 es perfección. Sí. Y el 6 no llega a la perfección. Exactamente. Pero el 3 es algo completo. El 666 es lo imperfecto completamente. Ok. Es una forma de decir, tú te crees perfecto, tú te crees bueno, tú te crees ideal, pero eres perfectamente imperfecto. Y eso es lo que le trata de decir el vidente, que es posiblemente una alusión al emperador romano. Pero nadie en esa época le mandaba una carta al emperador diciéndole, mire, usted es una persona imperfecta, porque estaba la religión imperial y le podía costar la vida. Eso me suena preterista. Claro. Eso suena a contextualidad, ¿entiendes? O sea, donde tenemos que entender el libro en su contexto para sacar el valor y poder interpretarlo el día de hoy. A ver, César, barajemos este asunto de la escuela de Nyack. Bueno, realmente cuando yo tomé el libro de Apocalipsis a nivel de maestría, el maestro se enfocó mucho más en los aspectos exegéticos. Y la corriente que él tomó, estamos hablando de lo que hablaba el doctor Pagán, surge mucho en el aspecto del periodo intertestamentario y toda la cuestión de la cuestión de la literatura judía, simbólica. Simbólica. Con lenguaje simbólico. Exacto, realmente él se inclinó usualmente por el preterismo, pero el objetivo de él no fue inclinarnos a una corriente en sí, sino entender el contexto histórico por el cual la iglesia estaba pasando. El escritor escribe en una especie de código, porque no podía ser es la palabra correcta. Un código, pero cómo la iglesia lo aplica a su realidad y pertinencia, porque hay muchos aspectos donde no se puede tener una palabra definitiva. Pero el detalle es que como tenemos que hablar en el lenguaje que habla el feligrés. Y el feligrés dice que se va a levantar un señor que se llama Anticristo. Y cuando ese señor se levanta hay una tribulación. Y conocen ustedes esa historia. Ahora, realmente, Samuel, erudito, aquí está el libro, La interpretación eficaz de hoy. ¿Realmente va a haber un hombre que se va a levantar, que va a hacer un pacto con los judíos y a los 3 años y medio lo rompe y se rompen los sellos del Apocalipsis? A ver. Esa es la forma que se ha interpretado tradicionalmente. Y yo lo que le digo a los creyentes es que ese estilo de interpretación, siempre que se ha implantado, ha quedado mal. Por ejemplo, en la Edad Media, para Martín Lutero, el 666 era el Papa. Sí, sí. Pero lo que la gente no sabe es que para el Papa, el 666 era Martín Lutero. Yo recuerdo en los años 60, 70 y 80 que unos decían que el 666 era Ronald Reagan. A ver. Donald Reagan. 6 letras en Ronald, 6 letras en Donald, 6 letras en Reagan. 666. Pero otros le decían de aquí en los Estados Unidos, no, es Gorbachev, que tiene el sello de la bestia aquí en la calva. A la vida. ¿Entiendes? O sea que
y otros decían, no es el Papa, el anticristo. Y otros decían, no, es que la Unión Europea se está haciendo, porque eran 13 naciones, 12 y uno más, ahora ellos son 26. O sea que ese tipo de interpretación siempre nos ha quedado mal. Entonces yo le digo a la gente, si por 2000 años ha quedado mal, ¿qué me hace sospechar a mí que en el 2001 va a quedar bien? Entonces yo lo que le digo es que el mejor carril para estudiar el libro de Apocalipsis es identificar los símbolos, identificar la cultura, identificar los detalles, de forma tal que podamos de una forma inteligente poder aplicarlo el día de hoy. Vamos a corte, César, Samuel. Vamos a hablar de John Darby en el próximo segmento. Usted está viendo un programa muy interesante sobre el tema del Apocalipsis basado en uno de los libros del doctor Samuel Pagán. No se vaya, quédese con nosotros. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Apocalipsis, la interpretación eficaz hoy es el nombre de este extraordinario libro escrito por don Samuel Pagán, un erudito teólogo latinoamericano de origen puertorriqueño que nos acompaña en el programa junto con César Gómez, una promesa en el mundo teológico de este continente. Vamos a hablar, dijimos, de John Darby. Cuando Moody llega a Inglaterra, él bebe hondamente de la teología de Darby. Moody era el padre espiritual de Ciro Ingerson Scofield. Scofield, el padre de Lewis Sperry Chafer. Lewis Sperry Chafer funda el Seminario Teológico de Dallas en 1924. Y de ahí sale Pentecost, Woolworth y demás. Entonces, antes de que Darby hubiese popularizado, que sacara la cuestión del premilenialismo, del anticristo, de la tribulación, de todo eso que tiene un fundamento bíblico, la iglesia nunca creyó en eso. A ver, doctor Samuel Pagán, erudito en teología, explíquenos por qué antes de eso la iglesia nunca habló de esto. Claro, para entender esa teología mileniarista y posmileniarista y dispensacionalista específicamente, uno tiene que entender lo que estaba pasando en la iglesia de Europa, especialmente en la iglesia de Inglaterra, a mitad y final del siglo XIX. Una iglesia que está perdiendo sus miembros, una iglesia que está perdiendo energía, una iglesia que está perdiendo, entre ellos mismos están perdiendo la visión y hay luchas internas. Es un momento donde la teología europea se está liberalizando, hay una apertura al diálogo ecuménico, todo eso está pasando al mismo tiempo. Entonces, este sector de la iglesia de Inglaterra se atrinchera y trata de dividir la historia de la iglesia en 7 grandes periodos. Que es de donde viene el dispensacionalismo que ha llegado, como muy bien tú dijiste, a través de los líderes norteamericanos y así sucesivamente llegaron al seminario de Dallas. Yo lo que le digo a mis estudiantes yo soy un educador teológico, yo no estoy, ¿verdad?, en el mundo de la educación teológica para convencer a nadie, pero para enseñar las posibilidades hermenéuticas. Y el desafío que nosotros tenemos para entender el problema de las dispensaciones es que América Latina no está ahí representada. Es una cosmovisión europea, eurocéntrica. En la inocencia, en la conciencia, en el gobierno humano, en la promesa, en la ley, en el nuevo pacto y en el milenio no estamos nosotros. No estamos ahí están las 7 dispensaciones. Sí, porque es un mundo que está orientado en Europa. Entonces, la iglesia en América Latina en esos momentos estaba incipiente. Ok, ¿qué dispensación agregaríamos para incluirnos? Una 8 o una 9. A ver, ¿cómo le llamaríamos a esa dispensación? La dispensación latinoamericana o alguna cosa así. Por eso yo le digo a la gente, miren, esas 7 iglesias... ¿Que comenzaría en clave 1, por ejemplo? O en clave 2, una de las dos. ¿O en la 1 o en la 2? Una de las dos. Yo le digo, de las 7 iglesias es mejor interpretarlo
como 7 tipos de congregaciones. Es mejor interpretarlo como 7 tipos de cristianos. ¿Por qué? Porque el 7 es el número que lo hace completo. Todas las iglesias son alguna de esas. O sea, para Samuel Pagán, digamos, la iglesia de Filadelfia representa una época en la historia. Y la un iglesia... tipo de iglesia, y un tipo de creyente, y un tipo de forma de ser. Okay, no solamente en un periodo a ver, histórico. si recuerdas a todos. ¿cómo se le llama a esta teología, la que está representando? A ver, si recuerdas esto, César. Si no estoy mal, es la histórica. ¿O la espiritualista? La espiritual, no sé si es Histórica. Histórica. Ok, de acuerdo. Esta es la histórica. Bueno. Sí, donde el elemento histórico juega un papel Y vivimos en la preponderante. época de la Odisea, entonces. Vivimos en la época donde los creyentes tienen que traducir la teología en vivencias. Entonces lo que yo digo en mi libro es que nosotros debemos utilizar, ¿cómo la gente utiliza el libro de Apocalipsis el día de hoy? Número 1, cuando alguien se muere. Allí no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Eso es uno. Segundo, cuando de alguna manera u otra el pastor o la pastora está enojado con la congregación, que se arma el libro de Apocalipsis y dice, pero tengo una cosa contra ti, y le da el sermón. A la vista. O sea, esos son los dos momentos. Yo lo que le digo a la gente es que el libro de Apocalipsis es un libro bíblico, que podemos utilizarlo, pero hay que tener un carril. ¿Por qué la gente no lo usa? Porque a veces no lo entiende. Porque en el mismo versículo están imágenes de colores, de números. Eso es grave, Sí. por el tema de la simbología. Por ejemplo, ¿cómo la gente va a entender eso de cuernos, sellos, copas de ira, bestias, rameras? A ver, César. Bueno, nosotros sabemos que parte de lo que es la esencia de la hermenéutica es la exégesis. Y desafortunadamente muchos pastores o muchos intérpretes o muchas personas dentro de las iglesias locales no tienen la preparación suficiente desde la perspectiva exegética para saber interpretar todas las figuras retóricas, toda la simbología que hay dentro del libro de Apocalipsis, y algunos aspectos que son literal los ponen simbólicos y algunos simbólicos los literalizan, y entonces se hace una sopa, se hace una mezcla. Y me llama la atención lo que dice el doctor Pagán. Muchas veces el libro de Apocalipsis se utiliza más de pronto para expresar una catarsis o para tocar ciertos aspectos que están sucediendo, pero no se toma el contexto histórico por el cual y la razón por la cual fue escrito, que fue desde la perspectiva que yo tomé para aprender el libro de Apocalipsis, es un mensaje de esperanza a una iglesia que estaba en medio de la persecución. Sin duda. Por ejemplo, veamos algunas cosas simbológicas. ¿Qué significa sellos? La revelación de Dios. Pero mencionaste ahorita los cuernos. Sí, los cuernos. Esa es una ¿Qué imagen simboliza importante. el cuerno? En el Antiguo Testamento el cuerno es símbolo de la salvación. Porque los altares en la época del Antiguo Testamento tenían en cada una de la esquina como una elongación. Pero en que tiene forma que de ver cuerno. que le salieron 2 cuernos a la vez. Ahora vamos a ver eso. Ese cuerno, cuando alguien era perseguido en la antigüedad, se agarraba el cuerno, había que perdonarle la vida. Por eso es que el Salmo habla del cuerno de la salvación, y cuando vengamos explico los cuernos en el Nuevo Testamento y en la historia. Perfecto. Ya nos mandó a pausa el profesor Samuel Pagán. Vamos a una pausa, no se vaya, porque lo que viene ahora es algo muy importante. Gracias. ¿Te gustaría conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana y hacer un estudio panorámico de ellas? Universidad para Líderes te ofrece el diplomado interactivo en Teología Sistemática completamente gratis. Regístrate ahora mismo en www.universidadparalíderes.com. Qué bueno que está con nosotros. Estamos hablando sobre la interpretación del Apocalipsis y nadie mejor que el doctor Samuel Pagán y César Gómez para hablarnos de este tema. Nos quedamos con eso de los cuernos, cuerno grande y cuerno pequeño, dice allá el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento el cuerno significa salvación. Y el cuerno pequeño es el anticristo, dicen. Vamos a ver, en el Antiguo Testamento es salvación, pero en el mundo griego romano el cuerno es símbolo del poder y de la autoridad. Por eso es que a la bestia, que es una alusión al Imperio Romano, en el cuerno número 10 le sale un cuerno más pequeño. Es decir, poder sobre poder. Cuando nosotros leemos en el libro de los Salmos, el cuerno de mi salvación, cuerno alude a la salvación.
En el Nuevo Testamento, cuerno alude al poder. Ok. Pero, como en América Latina y en el mundo hispano parlante, el cuerno tiene otra significación. Por ejemplo, en Texas, hay lugares de Texas donde el mejor regalo que se le hace a alguien que se case es un par de cuernos largos. Ya. Al novio le regalan unos cuernos porque eso es símbolo de virilidad, de fortaleza, de Claro. autoridad. Y mientras pero no en le- América mientras Latina, no le ponga los cuernos, no pasa. pero en América Latina los cuernos es símbolo de infidelidad matrimonial. pues claro, ya. Por eso es que a las Biblias de estudio Copas de la explicamos ira. eso. ¿Qué simboliza copas? La copa en el Antiguo Testamento es un símbolo del juicio divino. Y Y en el juicio- ramera. infidelidad a Dios. Y nosotros lo tenemos en el Antiguo Testamento. Todos esos símbolos son de Antiguo Testamento. Y el dragón. porque ¿Qué simboliza dragón? alude al monstruo primitivo que intenta hacer que la gente no haga la voluntad de Dios. Ok. Que intenta desorientarlo para que no haga la voluntad de Dios. Ok. Y el mar de cristal que mencionamos anteriormente. En el Antiguo Testamento el mar es bravío. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y tuvo que el Espíritu calmarlo. Moisés partió el mar. Josué paseó por el río. Jesús calmó la tormenta. Y cuando Pues dice calles de oro, sabemos que no hay calles de oro, pero que dice calles y mar de calles de oro. Bueno, el mar de cristal representa el poder de Dios que tiene capacidad de calmar todo. Ya. Y las calles de oro alude a la idealidad de la presencia del Señor. Ya no van a ser calles polvorientas que nos ensucian los pies. Y los sino 24 calles- ancianos. 12, los primeros 12 representan el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y los otros 12 representan a los 12 apóstoles. Es decir, que frente al trono estaba el pueblo de Dios que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y los 144,000. Los 12 primeros del Antiguo Testamento, los 12 segundos del Nuevo Testamento y los múltiplos de 1000, como el Salmo 90, el día de ayer somos 1000 años, con el 1000 años como el día de ayer, representan los cristianos a través de la historia. Por eso es que frente al trono hay 144,000. ¿Por qué? No hay 142,500, porque representan los cristianos del Antiguo, los creyentes del Antiguo, los cristianos del Nuevo y los creyentes a través de toda la historia de la iglesia. Y entonces, ¿por qué no está la tribu de Dan en los de 144,000? Bueno, esa es una cuestión significativa. Recuérdate que en el Antiguo Testamento, la tribu de Dan es una tribu singular que se dividió. A ver, veamos. Y hay una Pues estaba parte en el que norte y en el sur de Israel. hay una parte que está en el sur. Berseba, de Dan hasta Berseba. Y esa se dice de Dan hasta Berseba porque la que estaba al sur de Tel Aviv actual se mudó al norte. Y Beersheba desde- todavía existe en Israel. Todavía Ahí está una en la región, frontera con el Egipto. desierto y sí. la comunidad de Berseba. Pero ¿por qué no aparece? Porque sencillamente hay textos en el Antiguo Testamento que entre los 12 no aparece Dan. Entonces, que son las tribus, las 12 tribus, no en todas las narraciones son las mismas 12. Son 12, porque el objetivo es 12. Pero en algunos momentos está Dan. ¿Qué simboliza el 12? Algo completo, todo el pueblo de Dios. Es 4 veces 4, que son los puntos cardinales, 4, que significa lo completo, 3 veces. Es decir, 3 por 4, 12. Es decir, que está todo representado. ¿Y el 40 qué simboliza? 40 es el 4, pero multiplicado por 10, que es lo completo. Lo perfecto y lo completo. 40 días. Y los 40 es un periodo de educación especial en el pueblo. Estuvieron 40 años por el desierto, Elías 40 días llegando hasta la cueva, Jesús 40 días y 40 noches. Nosotros debemos ¿Qué ver simboliza el 40 entonces? algo completo, una educación adecuada. No se Un periodo. debe interpretar literalmente. No nos conviene interpretarlo. ¿Y qué pasa con algunos amigos míos que han ayunado 40 días porque el Señor ayunó 40 días? Ayunaron los 40 días, y disfrutaron, ¿verdad?, la experiencia de ayuno. A ver, escuchemos a César. Mira, ya pregunta. terciamos aquí con el hombre. Mi pregunta Me es, llevó, mira, ahí rapidísimo. estamos hablando obviamente de la relación que hay entre el libro Apocalipsis y el Antiguo Testamento, pero mi pregunta para el doctor Pagan es, ¿hay algún tipo de influencia de los escritos del periodo intertestamentario, lo que es la literatura apocalíptica, como los libros de Enoch, por ejemplo, en los simbolismos y en los aspectos que presenta el La libro de asunción de Apocalipsis? Moisés. La asunción de Moisés, etcétera, etcétera. 3 influencias básicas en el libro de Apocalipsis. Veamos. Del Antiguo Testamento. 1, el libro de Ezequiel. ¿Ok? 2, capítulo 24, 27 del libro de Isaías. Y 3, el libro de Daniel.
hay otras imágenes menores, pero esas son las fuerzas que gobiernan el libro del Apocalipsis de Juan. Lo que pasa es que en la literatura intertestamentaria, esas mismas fuerzas estaban moviéndose, pero esos apocalipsis no fueron interpretados por la comunidad de los creyentes, ni por los cristianos, ni por los judíos, como literatura revelada y canónica, porque entendían que no representaban la voluntad de Dios para ellos. Y recuerden que una cosa es inspiración y otra cosa es canonización. Y una pregunta, doctor Pagán, ¿tiene algo que ver la esperanza mesiánica que surge en el periodo intertestamentario con el libro de Apocalipsis? Sí, sí, porque el Mesías es el que va a ayudar a establecer todo lo que no se pudo recibir en el Antiguo Testamento de forma histórica. El Mesías la va a lograr. Por ejemplo, el día de hoy, uno llega a la ciudad de Jerusalén y hay una puerta que se llama la puerta del Mesías. Que está cerrada. Está cerrada. Y esa puerta del Mesías es donde, de acuerdo a las leyendas judías, por ahí es que va a entrar el Mesías cuando venga con su reino. Pues muchísimas gracias, César, Samuel, gracias. Hemos disfrutado, este programa ha sido extraordinariamente, yo digo que muy provechoso para la gente que nos ha escuchado, muy amables. Qué bueno que ha estado con nosotros. Yo le invito a comprar este libro, Apocalipsis, Interpretación Eficaz Hoy, del profesor Samuel Pagán, que va a ser de mucha ayuda para usted. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable.